tortura que quebró toda la Argentina cuando secuestraban y torturaban a todas las personas. Y pusimos que quebró toda la Argentina por eso. Y la yerba representa el camuflaje y los grupos de los soldados camuflados. Y como que las cubitas representan como que la querían sanar a la Argentina. Y como toda la Argentina quebrada. Y todo eso pasó en 1976. Una época que se perdieron todos los derechos. Dictadura militar. Sobre la dictadura militar. Bueno, fue un acontecimiento desastroso para nuestro país, porque la verdad que hicieron mucho daño a todos los argentinos, muchísimo daño, y algo que tenemos que recordar para siempre. La verdad que me opongo totalmente a la dictadura de todos los golpes de Estado que ocurrieron en Latinoamérica en ese año. Lo único bueno que rescato es que no tiene que ocurrir nunca más. Y bueno, nosotros como docentes tenemos que enseñar en la escuela a recordarlo todos los años, no solamente en historia, sino en todas las materias, para reflexionar esto y que no ocurra más. Así que, bueno, eso. ¿Qué le dirías a un héroe de Malvinas? A un héroe de Malvinas, como dice su palabra, son héroes. Lamentablemente no han sido reconocidos como tenían que haberlo sido. Y les diría nada, que gracias, que millones de gracias, que para mí son héroes, muchísimo más que otros que se los llaman hoy héroes, que en realidad no lo son. Y que sigan luchando, que piensen que la verdad que nosotros los apoyamos, que todos estamos de acuerdo con ellos, con lo que hicieron. Y nada, bueno, eso. Muchas gracias. Fue la noche de los lápices, donde había estudiantes que reclamaban por el boleto, que bajara el precio del boleto estudiantil. Y bueno, los lápices rotos simbolizan a los chicos que los torturaron y murieron. La escuela simboliza que se quebró. Acá está la muerte de los chicos, acá están los militares y acá está el sobreviviente Pablo Díaz con una estatua, con un lapizado, que acá era cuando tenía 19 años y acá ahora que tiene 59 años. Bueno, acá pusimos un logo donde dice nunca más, el pañuelo de la del 13 de mayo y acá el logo de los lápices siguen escribiendo. Fue donde mataron muchas personas. Una época donde no había libertad. La oscura época de Argentina, porque fue una oscura época. Bueno, los sombreros simbolizan a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que ahora en la actualidad siguen buscando a los nietos e hijos desaparecidos. Bueno, la Argentina está oscura porque fue una oscura época y está quebrada porque, bueno, hubieron más de 30.000 muertos en la Argentina. ¿Qué más hay de la Las pistolas que no lo sé son de que nunca más no haya democracia. Y los monitos representan que antes no se podía, no lo dejaban ni ver, ni escuchar, ni hablar. Es por eso que ahora se prohíbe eso. Muy bien. Que no se prohíba más. Bueno, los años desde 1976 empezó y en 1983 terminó. Gracias. ¿Qué piensas sobre la dictadura militar? Y mira, yo lo que pienso sinceramente es que fue un proceso muy duro, bastante cruel. No apoyo a las personas que sinceramente a través de la violencia
hacen aprobar una postura o que simplemente no dejan a los demás pensar y ser libres a la hora de elegir, ¿sí? Yo creo que la violencia genera más violencia y no debemos apoyar nunca este tipo de autoritarismo para forzar y pensar a alguien como uno decide. ¿Qué le dirías a un héroe de Malvinas? Y la verdad, más que agradecida, el valor que tuvieron esos chicos siendo tan chiquitos para ir a combatir a otras tierras y sin ningún resguardo fue de muy valientes. Y también lo que diría es que por ahí cuidemos más a nuestros jóvenes porque creo que no fue un proceso muy bueno en donde sinceramente no les llevaban las provisiones ni tenían una hermana a su familia, ¿sí? Un eterno agradecimiento. Muchas gracias. Esto de la noche de los lápices se trata de que la historia de los chicos se sigue escuchando y eso. Después de esto se trata la película, todo eso. ¿Por qué los lápices rotos? Por los chicos que los mencionaban. Bien. Que votara el precio de los después, que nunca más mirar para otro lado es para que nunca más pase en Argentina. ¿Qué pensás sobre la dictadura militar? Sobre la dictadura militar, pienso que fue una época muy difícil para nuestro país y fue un momento en el que las personas que llevaban adelante las decisiones más importantes fueron impuestas, no fueron elegidas por nosotros e hicieron mucho daño, ¿sí? Desaparecieron muchas personas, se violaron muchos derechos y sobre todo se faltó el principal derecho, que es el derecho de la vida. ¿Qué le dirías a un héroe de Malvinas? A un héroe de Malvinas le diría que gracias por salir a defender a nuestra tierra, que probablemente no haya sido una elección en el momento, pero sí que lo hicieron con mucho valor y que es nuestro deber no olvidarlo nunca. Muchas gracias. ¿Qué pasó el 24 de marzo de 1976? ¿Qué más pasó, Juan, perdón? Pasó que unos militares vieron que el país estaba como desordenado y los militares sacaron al presidente por la fuerza para que haga lo que ellos querían en el país. ¿Qué piensas sobre la dictadura? Bueno, pienso que fue uno de los momentos más atroces en la historia argentina. Fue el momento donde los militares se encargaron de borrar las ideas, de matar y desaparecer a más de 30.000 compañeros. Además, la dictadura es una de las peores cosas que nos pasó porque hizo que la gente dejara de creer en un futuro mejor, de creer que un país distinto era posible y se encargaron de borrar los sueños y aplastar todos los sueños de los jóvenes. ¿Qué le dirías a un héroe de Malvinas? Le diría que lamento mucho que no tenía que pasar por ese proceso, que fue parte también de la dictadura, que él estuviera ahí, que es una persona que se merece todo nuestro respeto por haber participado. Entendemos que son muy jóvenes los héroes de Malvinas que quedan vivos, fueron niños que fueron a la guerra y le diría que gracias por haber puesto su cuerpo, por haber puesto su corazón en esa lucha y por seguir junto a nosotros dándonos una enseñanza cada día. Gracias. ¿Qué nos puede decir sobre la dictadura? Se le llama dictadura al golpe de Estado que vivimos en Argentina, que en realidad vivimos varios, pero bueno, conmemoramos en esta fecha el último, digamos, el del 76, casi el 74. Cuando los militares tomaron el gobierno por la fuerza y bueno, y gobernaron muchos años hasta el 83.
¿Qué te han contado sobre la guerra Malvinas? ¿Por qué te dice Malvinas? Yo era chica Malvinas. Entiendo por lo que he leído y por lo que sé que Malvinas es como el último esfuerzo de los militares por ganar el favor del pueblo, digamos, como que para que el pueblo se pusiera contenta de tener un gobierno militar, dijeron vamos a hacer una guerra, la ganamos en 2 patadas porque a Gran Bretaña no le interesa esta isla perdida del mundo, y le salió mal. Inglaterra sí, no le gusta que le saquen islas, y bueno, tuvimos una guerra bastante horrible donde murieron un montón de chicos que no estaban preparados, que no tenían armamentos necesarios para una guerra contra Gran Bretaña, etcétera. O sea que para mí Malvinas no es una fecha para rememorar como una fecha alegre, me parece una fecha tristísima y una de las peores decisiones de este país. Muchas gracias. Sí, cuando era niño. ¿Qué recordás? Vivía en Buenos Aires, recuerdo los toques de queda a partir de las 10 de la noche. ¿Te han contado sobre la guerra Malvinas? Sobre la guerra de Malvinas, sí, tenía mi primo que estaba en el servicio militar y como era de la ciudad de Buenos Aires, un porteño, no alcanzó a ir a la guerra de Malvinas, porque lo primero que hacían era llevarse de la gente del interior, principalmente los del norte. ¿Qué le dirías al héroe de Malvinas? ¿Qué le diría al héroe de Malvinas? Sí. Que fue una guerra que no se debió luchar por intereses económicos, por intereses de que el gobierno de facto, los militares, sabían de que en cualquier momento perdían el poder. Entonces utilizaron la excusa de recuperar las Islas Malvinas para perpetuarse en el poder. Muchas gracias. Pueden pensar relacionadas con golpe militar. Una palabra militar, mentiras, tristeza, desaparición de niños, identidad falsa, injusticia, mentiras. Los argentinos, en la época de la dictadura, ¿íbamos a votar? En democracia, no existe libertad de prensa. En la dictadura había intolerancia y violencia. La dictadura y la democracia representan lo mismo. ¿Qué piensas sobre la dictadura? Bueno, pienso que fue un proceso donde se callaron las voces, fue un proceso donde se vulneraron muchos derechos humanos y donde lamentablemente no pudimos elegir a nuestros representantes, sino que se impusieron por el poder, por la fuerza. ¿Qué le dirías a un héroe de Malvinas? ¿Qué le diría? Bueno, que primero que es muy valiente, sí, mucho de poder y a pelear por la soberanía, por nuestra soberanía, y gracias. Esa le diría. Muchas gracias. Dictadura, que es un hecho histórico que no debería haber pasado y que esperemos que no vuelva, más allá de que es parte de la historia, que hay que conocerlo y analizarlo para ver por qué pasó e intentar que no vuelva a suceder, porque hubo muchas muertes y muchas cosas ilegales, ¿no?, que no deberían haber estado. ¿Qué le dirías a un héroe de Malvinas? Gracias, porque luchó sin tener nada para poder hacerlo y por defender los colores de mi patria, y que es muy valiente porque yo no lo haría. ¿Qué te han contado sobre la guerra de Malvinas? Y varias cosas, porque en el colegio venían excombatientes, siempre rescatando esto de que estaban solos y de que no tenían ninguna preparación. O sea, lo que más te cuentan es que no tenían ninguna preparación y que en el momento tenían miedo, pero no se daban cuenta de lo que estaban viviendo. Muchas gracias. ¿Qué le dirías a un héroe de Malvinas? ¿A quién? A un héroe de Malvinas. Yo diría que lo lamento mucho. Lamento mucho que hayamos sido un pueblo tan ignorante de no haber sabido reconocer lo que estaban haciendo las personas.
directamente casi a un suicidio a adolescentes de 18 años. Ustedes conocen adolescentes de 18 años que conviven con ustedes y se darán cuenta que no tienen, una persona de 18 años no está preparada para salir ni a matar ni a morir. Entonces, el servicio militar de 18 años, que era obligatorio, en realidad no era una cosa que tenía que ser, no era algo que tenía que existir. Yo diría que una persona, si tiene derecho, tiene ganas de defender a la patria, tendría que ser un adulto mayor de 30 años que decida realmente inscribirse en una fuerza armada o hacer ese tipo de cosas, pero no un adolescente de 18 años que no tiene opciones de lo que es muchas cosas y menos tener que decidir entre matar y morir. Muchas gracias. Gracias, Lucy. ¿Qué sabes sobre la Guerra Malvinas? Sobre la guerra de Malvinas. Por lo que he visto durante todos los años que he ido a la escuela, desde primer grado hasta ahora, hasta quinto, lo que me han enseñado fue que la guerra de Malvinas no fue algo tonto, como hay que separar, que fue un gobierno donde mandó a muchos chicos que iban muy orgullosos a defender lo que es nuestro, y murieron muchos chicos, desafortunadamente, que no tenían la culpa de nada, ellos iban orgullosos a defender lo que era de ellos. Y eso. ¿Qué le dirías a un héroe de Malvinas? También que muchas gracias por... O sea, nos sentimos orgullosos, aunque los dejamos mucho de lado y recordamos solamente a los héroes de Malvinas solamente un rosaril, o recordamos lo que fueron los 30.000 desaparecidos un 24 de marzo. Hay que tenerlo siempre presente, porque no cualquiera lo hace, no cualquier chico de 17, 18 años va a pelear por la República Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, uno de los procesos más tristes de nuestra historia argentina. Ante todo, gracias por el valor, el dar la patria y perdón. ¿Perdón por qué? A los héroes Malvinas. Porque los hemos dejado muy de lado, los hemos olvidado. Y tenemos que reconocer que fueron jóvenes, algunos de su edad, sí, de 18, que dieron la vida por la patria y que no fue para mí no fue una guerra tonta sin sentido. Fue una guerra que ellos fueron convencidos que podían. ¿Sí? Hay que separar en la guerra de Malvinas la clase dirigente de los soldados. Entonces hay que reconocer y valorar lo que hicieron y recordarlo siempre. ¿Sí? Estar orgullosos de sus soldados. Muchas gracias por haber peleado con nosotros y por haberte sacrificado. Gracias por defender a la Argentina. Gracias por defender